María Alejandra Trujillo. Radio, mejor este martes 24 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, este martes, regresaron 38 diputados del PSUV a la Asamblea Nacional en medio de, recriminaciones por colocarse al margen de la Constitución al ocupar cargos en el régimen de Nicolás Maduro y en otras instituciones que impiden su ejercicio como parlamentarios electos. El presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, los combinó a decidir si están del lado de la solución o al lado de ser cómplices de delitos de lesa humanidad. Las preguntas que nos hacemos son: para los diputados del PSUV, la Asamblea Nacional ya no está en desacato, van a respetar la Constitución y responderán ante la justicia por la violación de la inmunidad parlamentaria, van a responder por la violación sistemática de derechos humanos a otros diputados y ciudadanos que buscan un cambio en nuestro país. En definitiva, van a disolver la constituyente comunal, como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. Lo cierto es que el vocero de lo que han denominado como la bancada de la patria, el diputado Francisco Torrealba, es constituyente comunal, fue ministro del Trabajo y es parlamentario electo en 2015. Varios datos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como se esperaba, hizo referencia a Venezuela durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas. Dijo: el dictador Maduro es un títere cubano que se esconde detrás de su propio pueblo, sostenido por las fuerzas cubanas. A los venezolanos que están atrapados en esta pesadilla, dijo: sepan que Estados Unidos los apoya y tiene ayuda lista para ser entregada. Además, el Departamento del Tesoro norteamericano anunció nuevas sanciones contra empresas y entidades que a estas alturas todavía enviaban, y esto lo agregamos nosotros, petróleo desde Venezuela a Cuba. A las 5:30 hablaremos ampliamente sobre este tema. Entre tanto, Nicolás Maduro se encuentra en Rusia. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada, diputada por Voluntad Popular del Estado Miranda, comisionada designada para la ayuda humanitaria por el presidente encargado Juan Guaidó, Manuela Bolívar. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conocer, su opinión, su análisis, la información que pueda compartir con nosotros acerca del regreso de los diputados del PSUV. Decíamos al inicio, esto en el marco o en medio de recriminaciones por colocarse al margen de la Constitución, tomando en cuenta que muchos de ellos ocupan o ocuparon cargos en el régimen de Nicolás Maduro, lo cual les impide ejercer como parlamentarios. ¿Qué puede decirnos? Sí, y además hay que recordar, por ejemplo, el caso de Francisco Torrealba, quien fue designado en el 2017, si no me equivoco, ministro del Trabajo. O sea, hay que decir que, en efecto, quien asuma labores dentro del Ejecutivo Nacional, como lo fue el caso del 2017, y esto lo hago la acotación, porque no es que uno va a reconocer a las que hoy están dentro de la usurpación del régimen, sino que estando en las funciones, ejecutivas de Nicolás Maduro, pues asumieron los cargos del Ejecutivo, en efecto dejaron desde ese momento de ser parlamentarios, razón por la cual, en la Asamblea, el presidente Juan Guaidó lo indicó de esta manera: no se hace reconocimiento porque ellos no son parlamentarios. Hoy ocurre, yo creo que si hay que mirarlo con los ojos de crítica política, es una victoria de avance, del reconocimiento de que la institución legítima, democrática que hoy tiene el país es la Asamblea Nacional. Y están viniendo a la Asamblea Nacional pese a que durante 2 años patearon, crearon un órgano ilegítimo, inconstitucional, como lo es la ANC, ahora lo desconocen e integran este órgano, porque hoy el país está sumido en una crisis de
de falta de, digamos, de legitimidad. ¿Por qué? Porque hoy el presidente Juan Guaidó es presidente porque en Venezuela no hubo elecciones constitucionales. Entonces, en ese sentido, creo que ante, digamos, la opinión pública y creo que ante los venezolanos, hoy el chavismo, pese a todo, digamos, su show, pese a toda su estrategia, hoy entra dentro de la Asamblea Nacional reconociendo al órgano constitucional y sobre todo la legitimidad democrática que tiene. Ahora bien, hoy sabemos también, hay diputados que a diferencia de los que hoy no son, que estuvieron allí, hay diputados que debían estar allí y no pueden porque están siendo perseguidos. Por ejemplo, el caso de Juan Requesens, quien hoy está detenido en las mazmorras del SEBIN, secuestrado pese a toda, digamos, su inmunidad, violentándole su inmunidad y todos sus derechos, pero también todos los diputados que han tenido que asumir clandestinidad, que han tenido que refugiarse en embajadas o que han tenido que salir del país producto de la persecución. En ese sentido, hoy estamos claros que no es solo un reconocimiento, o sea, porque hoy la asamblea para ellos, por ejemplo, sigue en desacato a pesar de que no hay ese término, no existe constitucionalmente, o sea, al final acá la solución política pasa por el camino que nos hemos planteado, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Hoy el chavismo vino con cuentos de fábulas en donde plantean un país que pareciera que, bueno, luego de 20 años, yo no sé cómo, que no lo conocen. O sea, en términos de que ellos plantean de que, bueno, que el origen de todo esto son las sanciones, cuando es todo lo contrario. Aquí hay que reconocer que estamos donde estamos, producto de 20 años de una política de expropiación, de 20 años de una política de persecución a la empresa privada, que hoy tradujo en que los venezolanos no tienen comida y que hoy no hay comida para todos. Entonces, hoy ellos quieren lavar un rostro, y hago también esta mención, porque quieren venir con un discurso de una ovejita, diciendo que quieren diálogo, que quieren entendimiento, que quieren debatir los problemas del país, cuando ellos saben que esos son los planteamientos de Oslo. Pero ¿qué es lo que a ellos no les gusta? El que tengamos que recurrir a lo que establece la Constitución, que es que Venezuela tiene que tener unas elecciones libres, un proceso electoral transparente, un proceso electoral apegado a la ley en donde los venezolanos puedan escoger qué modelo de vida quieren tener. Y que para eso debe haber el cese de la usurpación, porque sin eso, digamos, la elección libre no va a ser posible. Entonces, más allá de la discusión de fondo, es importante, digamos, resaltar esto. Varios temas, diputada. Entendemos que la hoja de ruta, al menos la que ustedes han planteado, se basa concretamente en la Constitución, y me refiero a el documento para la transición aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Qué van a hacer con estos diputados también constituyentes comunales que los han perseguido a ustedes, que han cometido delitos según lo establece nuestra Carta Magna, artículo 200 de la Constitución? Perdón. ¿Aló? Sí, diputada, ¿Aló? Le preguntaba qué hacer con estos diputados del PSUV, incluyendo al señor Francisco Torrealba, que los han perseguido ustedes y que han cometido delito incluso penal, como lo establece el artículo 200 de la Constitución. ¿La escuchamos? Perdón, María Alejandra, te perdí, estoy transitando y te perdí, o sea, te escuché entrecortado. Le repito, diputada, ¿qué hacer con aquellos diputados, también constituyentes comunales, que han cometido delitos según el artículo 200 de la Constitución, violando la inmunidad parlamentaria? A propósito Bueno, de lo pero que es usted que comenta, aquí sabemos al final, digamos, y nos reiteramos, o sea, aquí, por eso es que te digo, es bien cara de tabla venir a hablar de respeto a la Constitución, es bien cara de tabla venir a hablar de credibilidad y legitimidad cuando allí hay personas que han violentado. Y ojo, estamos claros, o sea, estamos peleando en un escenario no solo que es de un Congreso normal, esto es un Congreso con un Estado usurpado, con unos voceros que fingen y toman la Constitución como si estuvieran tomando, no sé, o sea, cualquier estatuilla. Entonces, en ese sentido estamos claros. Ahí evidentemente, o sea, aquí hay procesamientos, aquí hay personas que han cometido delitos, allí hay personas incluso que han cometido corrupción, o sea, muchos de ellos están en delitos de corrupción, pero hoy estamos claros, estamos sumidos en el problema de legitimidad. Y ellos lo saben, y saben que hoy el levantamiento, digamos, de las acciones internacionales no se van a dar porque simplemente se centran en el curul, ¿no? Eso se da porque en Venezuela restablezca un camino al Estado de Derecho.
¿Se restablece ese camino al Estado de Derecho? Bueno, Venezuela caminará en todas las organizaciones y espacios internacionales. Pero ahora bien, estamos claros, no es sentarse solamente en el curul, es que haya un cese de la usurpación. Y en ese sentido, hoy el discurso del presidente Juan Guaidó apuntó a eso, y el de cada diputado, porque no es la discusión de si la ayuda humanitaria que hoy sabemos debe entrar y queremos que entre y no entra porque la bloquea el mismo régimen, que si la solución económica es una apertura, un modelo de apertura, estamos claros, pero ¿quién hoy bloquea, quién obstaculiza, quién persigue a quienes hoy producen? Hoy el problema en verdad es el modelo político económico que nos sumió el chavismo y que para eso necesitamos, uno, recobrar, que cese la usurpación, tomar el control de las instituciones, sobre todo de las que tienen las que le dan a las sociedades la separación de poder, y luego lo otro es caminar hacia una elección, un proceso de elecciones que le permita a los venezolanos escoger libremente. Diputada, le voy a pedir a mi equipo una declaración, un extracto de la declaración que ofrecía el señor Francisco Torrealba. Él es diputado electo por el PSUV, constituyente, fue ministro del Trabajo. Él se refería en los siguientes términos al regreso de esta bancada a la Asamblea Nacional, advirtiendo que no menos del 98% de ellos estaban allí, lo cual es una abierta y descarada mentira más. Lo vamos a escuchar y yo quisiera su comentario, porque tomando en cuenta que este diputado no habla con la verdad, la pregunta que yo le haría es ¿qué buscan al regresar al Parlamento Nacional? Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Nosotros estamos aquí para rescatar los espacios de diálogo. Nosotros estamos aquí para ayudar a la reinstitucionalización de este poder que lo destruyó, la mayoría que lo ha mal conducido hasta el momento. Nosotros estamos aquí todas y todos. No falta ninguno de la bancada del Bloque de la Patria, no falta ninguno, todas y todos, del Gran Polo Patriótico, de todos los partidos. Ustedes saben que nuestro número fue el que se produjo en las elecciones del año 2015, 54, pero está bien, yo le estoy diciendo con el bloque del pueblo patriótico. Hay actuaciones individuales de algunos que fueron electos por el pueblo revolucionario que responderán frente al mismo pueblo revolucionario. Nosotros no podemos comprometer las opiniones individuales, sí. Hay algunos, puede ser usted decir que se han salido de la línea del Bloque de la Patria. Está bien, ellos responderán frente al Bloque de la Patria y frente a sus electores, y en todo caso nosotros simplemente quiero decirte que la amplísima mayoría, estamos hablando de no menos de un 98%, está aquí. Bueno, lo cual es falso. Fueron electos 54 diputados, 55, acudieron solo 38. Y entre los que no estuvieron, hay que incluir al presidente de la Constituyente Comunal, que está en Corea del Norte. Diputada, quisiera su comentario sobre estas declaraciones y sobre todo saber qué buscan los parlamentarios del PSUV con este regreso a la Asamblea Nacional. La escuchamos. Bueno, te reitero, María Alejandra, o sea, sí, no fueron todos, no solo no fueron todos, sino que también hay que decir, hay diputados dentro de las facciones del oficialismo que han discrepado del oficialismo y que hoy, por ejemplo, el caso de Kelly Perfecto, les mandaron a las FAES a las casas de su familia. Entonces, es decir, ellos creen que con la política de terror ellos van a mantener su dominación. Entonces, en ese sentido, rescatar eso. Lo segundo es, mira, vuelven porque es que el caos en el que han sumido a Venezuela no lo van a resolver a los golpes, no lo van a resolver con persecución, no lo van a resolver simplemente con, ¿cómo se llama? Con todas las tropiezos y de la estrategia que ellos han realizado. No lo van a resolver de esa manera. Esto lo resuelve como lo está pidiendo el mundo que se resuelva, que es a través de un proceso que implique el cese de la usurpación, el gobierno de transición y unas elecciones libres. Sin esos tres pasos no hay salida a este conflicto que ellos mismos generaron. Porque hay que decir que estamos donde estamos porque se inventaron una elección, se inventaron un presidente y hoy tienen un Estado usurpado. Y hoy el mundo no es que sanciona a los venezolanos, sanciona a los que violan la Constitución y a los violadores de derechos humanos. Pero hoy el mundo, por ejemplo, reconoce y solicita que Venezuela tiene que caminar hacia lo que su Constitución establece, y es que seamos un país con un Estado de Derecho. Y eso no lo van a resolver simplemente sentándose en un curul. Eso no lo van a resolver de esa manera. Eso no lo van a resolver, digamos, eso no es la legitimidad, esto no es un tema de ponerse de acuerdo. O sea, aquí el conflicto en Venezuela no es que una parte no se pone de acuerdo con la otra, no, esto es una sociedad
que está pidiendo ejercer su derecho democrático y vivir en libertad, y que hoy está siendo sometida y usurpada por una cúpula corrupta mezclada con negocios ilícitos que pretende pasarle por encima a la Constitución. Y ante esto, digamos, nuestro llamado sigue siendo el mismo, liderado por Juan Guaidó, quien es presidente encargado de la República, y a su vez le hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas, que este es un momento en donde hay que ponerse de la mano del país, y que el país puede ser viable, pero va a ser viable solo si mantenemos el Estado de Derecho que lo establece nuestra Constitución. Reformulo la pregunta, diputada. ¿El regreso de estos parlamentarios del PSUV responde a un acuerdo político con la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática? Hubo diputados que fueron electos por la tarjeta de la unidad y que discreparon de la ruta planteada, que se han sentado y han hablado, pero la bancada de la unidad, la tarjeta de la unidad, los que hoy estamos con la que somos la mayoría, la ruta escogida y la ruta anunciada es la que hemos dicho desde enero, desde siempre, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Si se ha participado en espacios, se ha dicho claramente, como lo fue el grupo de contacto, como lo fue el grupo, el contacto en Oslo, y lo que han sido las distintas iniciativas planteadas desde el gobierno interino. Ahora bien, que esto sea resultado de eso, nada tiene que ver. Esto fue un grupo de individuos que aprovecharon la tarjeta obtenida, el curul obtenido por la unidad para plantear esta ruta que no es compartida por los partidos que hacemos vida dentro de la Unidad Democrática. Diputada, ellos van a disolver la constituyente comunal, eso está en los planes, porque la verdad francamente... no tendrías que entrevistar a un diputado del chavismo porque no tengo la menor idea. Claro, pero le pregunto su opinión, porque es que estamos hablando de una institución, un órgano que se crearon para asumir al margen de la Constitución otra vez las atribuciones del Parlamento. Porque ya no les sirve la constituyente, están empastelados porque ya no les están solos. Fíjate, Maduro cuánto se gastó en ese viaje, qué comitiva se llevó para Rusia, para Corea del Norte, ¿y qué traen? Traen un crédito, no hay créditos, no hay préstamos, no hay nada, porque el mundo no va a prestar a gente que está quebrada, el mundo no le va a prestar ni siquiera a sus aliados, ya les están prestando plata. Entonces, en el fondo nuestro no se trata que si es Estados Unidos que son sanciones, eso es que si alguien es creíble, si alguien se ve con futuro, y hoy Venezuela lamentablemente con la usurpación no tiene, digamos, futuro visto, y es por eso que hoy hacemos un nuevo llamado a quienes hoy sostienen y detentan el poder, de que en efecto, o sea, la única solución a esto es cese la usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres. Finalmente, diputada, tengo que preguntarle, y creo que lo hablamos en alguna oportunidad, las expectativas en torno a estos pasos que ha dado la comunidad internacional, los países de América Latina y además también Estados Unidos en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el Grupo de Lima, para hacer frente a la crisis de nuestro país y las medidas que han anunciado, nuevas sanciones para crear un cerco que provoque una transición a la democracia. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted en torno a este tema? Alejandro, te perdí, perdón. Sobre el TIAR, diputada, ¿qué puede decirnos? Los países que se reunieron en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la escuchamos. Bueno, en efecto, y el mundo también está viendo con preocupación lo que ocurre, la crisis no solo migratoria que estamos generando en la región, sino adicional a eso, los factores de seguridad interna que digamos, afectan no solo a Venezuela como territorio, sino a los territorios vecinos. Y hoy, digamos, hay una discusión hecha, y como lo dice el presidente Juan Guaidó, todas las variables están sobre la mesa. O sea, está por un lado, digamos, planteamientos como el grupo de contacto, como, digamos, como lo fue en algún momento Oslo, pero sin lugar a duda también, si no hay resultados, también están planteamientos como el TIAR. Hay que decir que ahí la sesión sostenida del día de ayer, de alguna u otra forma, se avanzó, por ejemplo, en la necesidad de mantener la presión necesaria sobre, digamos, las personas que están vinculadas pues, al régimen, y no solo aquellas que están vinculadas en materias de organismos de fuerza, sino también, por ejemplo, las que sostienen hoy negocios ilícitos, y de esa manera establecer, digamos, estrategias distintas, porque hoy también es claro, o sea, no solo te estás enfrentando a un grupo político, es un grupo también criminal con distintos intereses y conflictos que, reitero, o sea, ponen amenaza a la región. Entonces, ante eso, digamos, nosotros aplaudimos el que Venezuela y la solución a la crisis venezolana siga pensándose en distintos tableros, me explico, o sea, de distintas formas y probándose todo, porque aquí al final lo que queremos insistir es que queremos que esta salida sea lo más pronto posible.
sea, hay vidas en juego, hay un país que cada día se deteriora más y que en efecto nuestro propósito es que esto sea lo más pronto posible. Ahora, de esto depende, digamos, el que haya un quiebre interno, el que haya, digamos, la conciencia. Yo se decía, llegó el momento, ya basta de tanto tiempo, son 20 años que hoy nos han sumido, digamos, a la peor pobreza y a la peor hambruna que ha vivido este país. Gracias, diputada Manuela Bolívar, por atendernos, acompañarnos, dirigente de Voluntad Popular, comisionada especial para la ayuda humanitaria, designada por el presidente encargado y presidente del Parlamento, Juan Guaidó, expresando opinión, análisis y tratando de ayudarnos a entender en qué consiste el regreso de parte de los diputados electos por el Partido Socialista Unido de Venezuela en el año 2015, muchos de los cuales han ocupado toda clase de cargos en todas las instancias. De esto hemos hablado durante varios días. Incluso podrían haber incurrido en delito y violaciones a los derechos humanos por vulnerar desde la constituyente comunal la figura de la inmunidad parlamentaria, iniciar una persecución contra los diputados de la Mesa de la Unidad. Recordar que el artículo 200 es absolutamente claro, sabemos que la Constitución no se cumple, pero los funcionarios que violen la inmunidad de los integrantes de la Asamblea Nacional incurren en responsabilidad penal y deben ser castigados de conformidad con la ley. Vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750. María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El profesor Eric del Búfalo, profesor de filosofía de nuestra Universidad Simón Bolívar. ¿Qué opción tengo yo como venezolano? Como ciudadano yo tengo que darme cuenta primero que soy un ciudadano sin Estado, que incluso en Venezuela soy un paria. Esa es la primera, toma de conciencia. La segunda es ver cómo yo me organizo como otro ciudadano. Y la tercera es cuidar la vida, o sea, no ser carne de cañón, que es lo que ha pasado. Aquí en Venezuela hay mucha fuerza anti-status quo, mucha, la mayoría de la gente no le gusta esto. Pero en el fondo cae siempre en el chantaje, o de una elección, o de eso es lo que hay. Siempre cae en una especie de chantaje muy barato, siempre cae inestabilidad, ellos canalizan otra vez la esperanza, una falsa promesa, una falsa tierra prometida. No va a pasar, amigos, y no es que son 20 días, no es que son 20 meses, ¿verdad? Son 20 años, es una generación completa. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Bueno, y a propósito del principal aliado internacional, y esto lo decimos a título personal, que tiene la Asamblea Nacional, nos referimos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos acaba de anunciar la apertura del proceso de impeachment
o juicio político contra Trump, y tomó nota del diario El País de España. El presidente de Estados Unidos anunciaba horas antes su deseo de hacer pública la polémica conversación telefónica mantenida con el presidente de Ucrania. Es, digamos, una de las últimas discusiones en torno a la presidencia de Donald Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, ha anunciado que el Congreso iniciará un juicio político o impeachment contra el presidente Donald Trump. Las acciones del presidente han vulnerado seriamente la Constitución, ha afirmado Pelosi. El presidente debe rendir cuentas. Ha añadido, nadie está por encima de la ley, y hay que recordar que Estados Unidos está en plena precampaña electoral, y esto sin duda alguna, entre otras cosas, responde a este tema. Es una interpretación muy personal. Ha dicho Trump que un proceso de destitución será positivo para su reelección, y uno de los principales candidatos demócratas, quien fue vicepresidente Joe Biden, ha dicho que él va a respaldar la destitución de Trump si se niega a cooperar con el Congreso. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora y que tiene un impacto directo sobre nuestro país, porque, insistimos, Estados Unidos es el principal aliado de la Asamblea Nacional del presidente encargado Juan Guaidó, y sin duda es el gobierno que más presión ha ejercido para alcanzar el objetivo de una transición a la democracia. Seguir más lejos, hoy, lo comentábamos con ustedes, el Departamento del Tesoro norteamericano anunció el bloqueo de 4 buques transportadores de crudo de Venezuela a Cuba. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Es increíble que esto todavía esté ocurriendo cuando a usted le toca hacer colas interminables, y esto ocurre prácticamente en todo el territorio nacional, para llenar el tanque de gasolina. Todavía el régimen de Nicolás Maduro está enviando petróleo a Cuba. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó 4 embarcaciones encargadas de transportar petróleo de Venezuela a la isla. Estados Unidos continúa tomando medidas enérgicas contra el antiguo régimen ilegítimo de Maduro y los malignos actores extranjeros que lo apoyan. En estos términos se refería el presidente Donald Trump durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a escucharlo. De acuerdo con un reporte reciente del Consejo de Derechos Humanos, las mujeres en Venezuela esperan durante 10 horas por comida. Más de 15.000 personas han sido detenidas como prisioneros políticas. Están llevando ejecuciones extrajudiciales a cabo. El dictador Maduro es una marioneta de Cuba protegida por guardas cubanos que se esconden de su propio pueblo, mientras Cuba le arrebata la riqueza petrolera para financiar su gobierno comunista. Estados Unidos y nuestros socios han estado construyendo una coalición histórica de 55 países que reconocen el gobierno legítimo de Venezuela. De acuerdo con un reporte reciente del Consejo de Derechos Humanos, parte de las declaraciones que las mujeres en de Venezuela, Estados Unidos, Donald Trump, a propósito de nuestro país, insistimos, hizo referencia a Venezuela durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente de Colombia, que va a denunciar presuntos vínculos de Nicolás Maduro con grupos irregulares en Venezuela. Nos referimos a la disidencia de las FARC y al Ejército de Liberación Nacional. Hoy se refería a nuestro país. Él decía que no está escalando militarmente ninguna situación. El presidente del país vecino dijo que está buscando una salida a la crisis en Venezuela, y se refería en los siguientes términos a lo que ha ocurrido en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Vamos a escucharlo. Yo creo además que el día de ayer tuvo un elemento histórico, que fue la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para que quede claro que aquí no estamos hablando de tensiones entre un país y otro, porque Colombia no es un país agresor, porque Colombia no está escalando militarmente ningún tipo de situación. Colombia lo que ha mostrado es la fraternidad y la grandeza como otros países aquí presentes para atender a los migrantes, pero compartimos los principios sobre los cuales se ha denunciado y se seguirá denunciando los atropellos de la dictadura. Esa activación del TIAR, que trae consigo sanciones, que trae consigo medidas contundentes, es una demostración que nos mantenemos más sólidos que nunca en la defensa de los principios compartidos
de los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana y que también le hacen un llamado muy claro a la dictadura, que cualquier agresión a un país será entendida como una agresión a todos los demás. Declaraciones que ofrecía el presidente de Colombia, Iván Duque, el día de hoy, en el marco de una actividad, por cierto, dedicada a la migración de venezolanos, que ya supera 4 millones de personas y lamentablemente subiendo. Por cierto, el enviado por Nicolás Maduro a la Asamblea General de Naciones Unidas, Jorge Arraza, criticó a Iván Duque por la supuesta subordinación ante el expresidente Álvaro Uribe. Claro, nada dijo sobre el apoyo irrestricto que ha ofrecido esta administración, incluso el apoyo que dio en su momento el expresidente Chávez a la guerrilla de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Vamos a la pausa. A rezo, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carl Moritz y la invitación de José María Vargas. En 1835, dos botánicos coincidieron en la isla de San Tomás. Uno de ellos era José María Vargas, quien se había exiliado a esa isla tras haber sido depuesto de su cargo como presidente de Venezuela. El otro era Carl Moritz, botánico y zoólogo alemán, enviado al Caribe por el Jardín Botánico de Berlín para colectar plantas. Fue así como el doctor José María Vargas, quien mantuvo su interés por el mundo vegetal y por las investigaciones botánicas en Venezuela, aún en las difíciles circunstancias de su exilio, invitó a Carl Moritz a estudiar la flora venezolana. Una vez José María Vargas reasumió la presidencia, arribó al puerto de La Guaira junto a Carl Moritz. Moritz permaneció en territorio venezolano hasta 1837 y luego volvió pocos años después para establecerse en la colonia Tovar hasta su fallecimiento en 1866. Allí construyó un pequeño jardín botánico del cual lamentablemente no quedó ningún rastro. Solo quedó su antigua casa, hoy considerada Patrimonio Cultural de la colonia Tovar. Carl Moritz analizó florísticamente las selvas vírgenes de la cordillera de la costa aledañas a la colonia Tovar y la ciudad de Caracas, y otros lugares de nuestra geografía. La comunidad botánica ha honrado su memoria designando una gran cantidad de especies de plantas de diferentes familias con su apellido.
La permanencia de Carl Moritz durante casi 25 años en Venezuela atrajo a otros científicos y naturalistas europeos, quienes contribuyeron a develar la enorme diversidad biológica con la que contamos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de este momento hablamos ampliamente acerca del alcance de estas nuevas sanciones aprobadas por el Departamento del Tesoro norteamericano contra buques que trasladaban petróleo desde Venezuela hasta Cuba. Y nos preguntábamos, le traslado la inquietud a nuestro siguiente invitado en esta parte del programa, ¿cómo es posible que se tome la decisión de enviar petróleo o incluso gasolina a Cuba, tomando en cuenta la escasez que sufre nuestro país? Nos acompaña José Torojardi, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Como siempre, un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes. María Alejandra, muy buenas tardes. Qué gusto de poder conversar nuevamente. Pues le traslado la inquietud. ¿Cómo es posible que esto todavía esté ocurriendo, tomando en cuenta la escasez de combustible que sufre nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, mira, ciertamente yo creo que esto es una suerte de insulto a los venezolanos, que están pasando muchos problemas con el abastecimiento de gasolina. En Caracas todavía la situación se mantiene, pero en el resto del país, en el interior, especialmente en el Zulia, en Ciudad Guayana, en el Táchira, etcétera, es muy comprometido, es muy difícil poder abastecerse de gasolina. Mientras tanto, vemos cómo siguen saliendo tanqueros desde Venezuela hacia Cuba, tanqueros cargados de petróleo, tanqueros cargados de diésel, eso que estamos importando nosotros porque ya no lo producimos, en fin, es realmente insólito que estas cosas estén ocurriendo. Y la realidad es que eso es precisamente lo que el gobierno de los Estados Unidos trata de impedir cuando se le aplican sanciones, esta vez a 4 buques y a 4 empresas que venían transportando ese petróleo. No es la primera vez que ocurre. En abril fueron 34 buques los sancionados y varias empresas. Cada vez son menos los tanqueros que se arriesgan a prestar estos servicios porque saben que una vez que están sancionados, uno, ya no pueden volver a entrar en los Estados Unidos, dos, corren el riesgo de perder los seguros. Las empresas aseguradoras podrían verse intimidadas a la hora de asegurar estos transportes. Bueno, este es el tipo de situaciones que están ocurriendo. Ciertamente, con las grandes dificultades que tiene Venezuela, parece casi un insulto a los venezolanos que se sigue enviando petróleo bajo condiciones de subsidio hacia Cuba, porque las condiciones obviamente son de subsidio. Es un petróleo que se está pagando a larguísimo plazo. El subsidio realmente viene en la parte del financiamiento. Y bueno, yo creo que hoy en día nosotros elegimos un presidente de Venezuela para resolver el problema de los venezolanos y no para resolver el problema de los cubanos. La solidaridad empieza por casa. En casa tenemos gravísimos problemas que requieren de la solidaridad del gobierno que elegimos. Ciertamente Cuba tiene problemas. Los ha tenido por voluntad propia, porque impuso un régimen que es el que le ha generado todas estas dificultades a su población. Ese mismo problema ya lo tuvieron en 1991, cuando desapareció la Unión Soviética y entraron en el periodo especial.
pero después ellos trataron pudieron más o menos resolver su situación cuando llega el presidente Chávez al poder y reemplaza el apoyo de la Unión Soviética. Todos lucen ellos muy dispuestos a tratar de permitir que se le vaya Venezuela de su control. Ahora, los Estados Unidos, con estas sanciones, le está haciendo cada vez más costoso al gobierno cubano que siga prestándole el auxilio que le está prestando en materia de inteligencia, de policial, etcétera, al gobierno de Venezuela. Justo quería preguntarle a nuestro invitado, porque la reacción del presidente cubano, el señor Díaz-Canel, se ha traducido en una acusación a los Estados Unidos por supuestamente tratar de chantajearlos, como parte, ha dicho él, de una política genocida de bloqueo. Yo le pediría su comentario al respecto porque, francamente, la situación nuestra no dista mucho de la violación sistemática de derechos humanos, incluso la profunda crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país, con un salario que alcanza a $2 mensuales, cosa que no se repite en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Cuba. ¿Qué puede decirnos? Bueno, eso ciertamente es así. El gobierno cubano durante muchísimo tiempo se ha mantenido del auxilio que logra de otras naciones. Durante mucho tiempo, pues fue la Unión Soviética quien le prestaba este apoyo económico, sobre todo a partir de la crisis de los 60, en pleno apogeo de la Guerra Fría, en el apogeo del poderío económico y militar de la Unión Soviética, un auxilio que fue lo que le permitió a los Castro mantenerse en el poder durante tanto tiempo. Pero ya para 1991 la crisis en la Unión Soviética era tal que llegó al extremo de que allá hay comunismo, se vino a pique, el gobierno se vino a pique, se desintegró la Unión Soviética en 15 países diferentes y no estuvo ya en condiciones de seguir prestándole auxilio al gobierno cubano. Sin embargo, como eso después le es reemplazado por Venezuela, ellos harán lo indecible, parecieran estar haciendo lo indecible para que ese apoyo se le siga brindando. El problema es que ese apoyo se está brindando en detrimento de la población venezolana, que hoy en día necesita el mayor esfuerzo para resolver los problemas de la crisis profunda, la hiperinflación, la escasez de alimentos, la escasez de medicinas. Y probablemente la situación en Venezuela sea incluso más dura que la que están viviendo los cubanos. ¿Es posible calcular cuánto le cuesta a Venezuela y a los venezolanos este subsidio al gobierno cubano? Yo en todo caso no podría hacerlo porque hay una enorme falta de transparencia por las informaciones que da el Ministerio de PDVSA y el Ministerio de Petróleo. Al leer la prensa cubana y las declaraciones del presidente Díaz-Canel, pareciera que esa cifra se ubica en torno a los 40 o 50 mil barriles por día. Pero bueno, en momentos en que la producción petrolera de Venezuela se ha desplomado, según la OPEP, a 700 mil barriles por día, el petróleo es indispensable para ayudar a resolver la crisis de los venezolanos. Ahora, le pregunto a nuestro invitado, porque en un momento determinado, incluso la agencia de noticias Reuters llegó a informar acerca de la compra de combustible por parte de Venezuela para reenviarlo a Cuba. Yo le pediría un comentario al respecto y, por otra parte, saber cuál es la situación de las refinerías nuestras en este momento. Mira, yo también leí esa información y me alarmé con ella. No es posible que en medio de la crisis que está pasando Venezuela nos permitamos el lujo de comprar petróleo para abastecer a otros países, porque eso lo que quiere decir es que esos países no los están pagando. Si ellos tuviesen los recursos para poder pagarlo, lo comprarían directamente. No tendría Venezuela que comprarlo y enviárselos a ellos. ¿Cuál es el impacto en la situación de nuestras refinerías? Están por el suelo, María Alejandra. Las refinerías venezolanas en este momento está operativa nada más que en un pequeño porcentaje Amuay y Cardón. Las demás refinerías de Venezuela no están operativas, en parte porque no ha habido las labores de mantenimiento requeridas, en parte porque no hay petróleo suficiente para abastecer la dieta que requieren estas refinerías para operar y sin embargo le estamos enviando petróleo a Cuba. Es muy difícil de entender esta situación para los venezolanos y eso es lo que da lugar a este inmenso malestar que hay en Venezuela y que además
lo vemos en que otros países lo están reflejando. Hoy mismo, en medio de la delegación de las Naciones Unidas o con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en Nueva York, se reunieron también ayer los países del TIAR. Vimos como de 19 países miembros del TIAR, 17 votaron a favor de las medidas que se aprueban en contra del gobierno de Venezuela, apenas uno votó en contra, que fue Uruguay, y uno se abstuvo, que fue Trinidad. De manera que hay una solidaridad continental evidente que está contribuyendo como nunca antes a tratar de que Venezuela pueda retornar a la democracia, que por cierto fuimos el país más democrático de toda la América Latina durante muchísimos años. Pero es que además este tema del envío de petróleo a Cuba ocurre en momentos en los cuales la producción está en su nivel más bajo en años. Yo quisiera también su opinión y su comentario según cifras de la OPEP recientemente publicadas, haciendo referencia a fuentes secundarias. Venezuela estaría produciendo poco más de 700,000 barriles diarios, ¿correcto? 712,000 barriles diarios. Recordemos que cuando el presidente Chávez llega al poder, Venezuela producía 3,5 millones de barriles, y que de no haberse frustrado en las inversiones previstas en la apertura petrolera y no haberse despedido a aquellos 20,000 trabajadores en el año 2002-2003, hoy en día Venezuela debería estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios. Pero según la OPEP, o al menos según fuentes secundarias que cita la OPEP, la producción está en 712,000 y está cayendo aceleradamente. Informaciones que estoy recibiendo me indican que la caída de la producción en este momento está muy por debajo de esa cifra que del último mencionada por la OPEP, y que incluso se está haciendo muy difícil el envío porque hay pocos tanqueros que hoy en día siguen dispuestos a transportar petróleo venezolano, ni siquiera hacia Cuba, a ninguna parte. Yo le pregunto a nuestro invitado, porque sabe usted que un grupo de partidos políticos afines al equipo de Nicolás Maduro, que participaron en un evento en el que se anunció una declaración de intenciones, producto de lo que dijeron fue un diálogo, un intercambio de ideas entre organizaciones afines. Se habló o se ha mencionado, incluso al margen de esa mesa, esto de pedir que se aplique el proyecto de petróleo por alimentos en nuestro país. Yo le pedí un comentario. ¿Cómo defender una iniciativa de esta naturaleza a la luz de esta información según la cual todavía estamos entregando petróleo a Cuba a cambio de nada? Lo escuchamos. Bueno, fíjate lo que ocurre. La forma más fácil de comprar alimentos es pagarla en dólares. Cuando uno dispone de los dólares necesarios para hacer una transacción, obtiene las mejores condiciones. De manera de que el ideal sería que nosotros estuviésemos vendiendo nuestro petróleo, obteniendo los dólares y con ello comprar las medicinas que podamos necesitar. Cuando se nos dice de petróleo por alimentos, ahí hay alguna falla que yo no entiendo. Las sanciones excluyen expresamente tanto los alimentos como las medicinas. De manera que si nosotros vendemos nuestro petróleo, tendremos los dólares para comprar incluso las medicinas y los alimentos incluso hacia los Estados Unidos. Esto es, desde mi punto de vista, una visión que tiende a tratar de buscar apoyos al gobierno de una manera solapada. Finalmente, siempre le pregunto a nuestro invitado la situación de la industria y, en qué condiciones se iniciaría un proceso de reconstrucción en nuestro país, tomando en cuenta el declive permanente de la producción y la situación de las refinerías tal y como ha trascendido al menos de forma extraoficial. Lo escuchamos. Bueno, mira, para poder reactivar la industria petrolera venezolana se necesitan enormes inversiones. Creo que en oportunidades anteriores ya habíamos conversado. Lo que se hicieron en el Plan País, se necesitaban alrededor de entre inversiones y gastos, entre 25 y 30 mil millones de dólares al año durante los próximos 8 años, nada más que para recuperar lo que producíamos hace 20 años. Desde luego, el Estado no cuenta con los recursos para poder hacer esas inversiones, de manera que si queremos reactivar la industria petrolera, nos guste o no, tendremos que recurrir a las inversiones privadas. Eso requiere, por supuesto, todo un esquema de seguridad jurídica, requiere un cambio
todos los programas económicos del país. Y eso, por supuesto, pasa por un cambio también en el panorama político. A propósito de este tema, el papel que jugaría una empresa como una corporación como Citgo de cara al proceso. Bueno, fíjate, Citgo está operando fundamentalmente en los Estados Unidos. Citgo llegó a controlar el 10% del mercado interno de gasolina en los Estados Unidos. Llegamos a tener allí 8 grandes refinerías, llegamos a tener allí oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos sur a norte, llegamos a tener 15.750 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo. Citgo hoy en día está muy disminuida. De las 8 refinerías le quedan 3, ya no están los oleoductos. De las 15.750 estaciones de servicio quedarán, 4.000. En la situación de Citgo es bien competitiva, pero sobre todo porque está fuertemente endeudada. PDVSA está fuertemente endeudada la República, y las deudas de PDVSA y de la República, muchos intentan cobrárselas a través de Citgo, lo cual pues pondría a Citgo en una situación casi desesperada. Vamos a tratar de que estas cosas puedan resolverse. La sociedad venezolana tiene que ponerse de acuerdo en buscar un camino que a todos beneficie. Y ese camino pasa, desde luego, por un cambio radical, por un cambio importante en el panorama político del país. Gracias a José Toro Hardy por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Experto petrolero, fue miembro de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. Vamos a la pausa. A eso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Conexión 750 y 2 informaciones al cierre. La Unión Europea ultima sanciones contra 7 funcionarios de Venezuela por torturas. La Unión Europea está ultimando la adopción de sanciones contra 7 personas, entre ellas responsables de seguridad y servicios secretos de Venezuela. La información trasciende momentos en los cuales el Tribunal 36º de Control condenó a 6 años, solo 6 años y 8 meses, a 2 funcionarios de la DGCIN, un teniente y un sargento implicados, atención, en la muerte del capitán Acosta Arévalo, ignorando, como ha denunciado el doctor Alonso Medina Roa, todo lo establecido en la ley contra la tortura. Información, insistimos, que ha trascendido durante la tarde de hoy. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Sky Benestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750
con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos El sueño de Quisiro. mediados de 1958. Se desvanecen los proyectos de encontrar, para las elecciones de diciembre de ese año, un candidato único apoyado por todos los partidos que cuente así con el respaldo necesario para dar solidez al primer gobierno democrático posterior a la caída de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Como sabemos, la fórmula que reemplazó a la del candidato único fue el Pacto de Punto Fijo, firmado en octubre de ese año. Pero según nos dice Rafael Caldera, entre el fracaso de la idea del candidato único y la adopción de esta solución del Pacto de Punto Fijo, hubo un momento en que cobró cuerpo otra opción, la de un gobierno colegiado, una junta compuesta por 5 miembros. La presidiría Wolfgang Larrazábal, el popular presidente de la junta que en ese momento gobernaba el país, y la compondrían además los jefes de los 3 partidos más grandes, Betancourt, Caldera y Villalba, y un prestigioso dirigente empresarial, que podría ser Eugenio Mendoza o Alejandro Hernández. Se aducía el ejemplo de Uruguay, que se había venido gobernando con un ejecutivo colegiado. Según cuenta Caldera, a la gente de URD le atrajo la propuesta. AD decía que no le gustaba, pero que la aceptaría si no había más remedio, mientras que Caldera se opuso decididamente. Cada vez se hizo más complicada la discusión, hasta que el paso de los días la hizo naufragar. Larrazábal había dado sustento a la idea aduciendo lo que Caldera llama el sueño de Quisiro. Y fue que Larrazábal le contó a Rómulo, Jóbito y Caldera un sueño que había tenido pernoctando en la localidad de Quisiro, entre los estados Zulia y Falcón. En el sueño, contaba Larrazábal, todos nos entendíamos, todos éramos presidentes, era tan bonito que todos